Se solicita a los ciudadanos diputados integrarse al Pleno toda vez que el dictamen ha recibido la lectura previo a su aprobación de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a la discusión del mismo, en lo general y en lo particular, por constar de un solo artículo. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen, se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es a favor o en contra. De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen en lo general ni en lo particular, procederemos a su votación. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta el dictamen emitido por la comisión antes mencionada en lo general y en lo particular a consideración de esta soberanía por constar de un solo artículo. En votación ordinaria se somete el dictamen emitido por la comisión antes citada en lo general y en lo particular a consideración de esta soberanía. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Informa a la presidencia que el dictamen emitido por la comisión antes mencionada, en lo general y en lo particular, ha sido aprobado por unanimidad. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Equidad y Género, por lo que se exhorta a los 17 ayuntamientos del Estado Libre y Soberano de Tabasco para que las direcciones de atención a las mujeres cumplan con los fines específicos que les han sido señalados en el decreto 176, para que a través de las mismas se atienda con respeto y dignidad a las mujeres y para que cuenten con un presupuesto propio. Asimismo, para que en los municipios donde no cuenten con un espacio adecuado y personal con el perfil profesional acorde a lo requerido, se hagan las adecuaciones correspondientes. Por lo tanto, emítase el punto de acuerdo correspondiente. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites respectivos. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. El compañero legislador que desee hacer uso de la palabra, favor de anotarse con la diputada secretaria para concederles el uso de la voz hasta por 15 minutos. ¿Son los únicos? Se han anotado para hacer uso de la palabra en asuntos generales los ciudadanos diputados Juan Francisco Cázares de la Fuente y Jaime Hernández Córdoba. Se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Juan Francisco Cázares de la Fuente, hasta por 15 minutos.
Creo que Jaime, ¿no? De igual manera, me permite, diputado Cáceres, de igual manera va a hacer uso de la palabra el diputado Carlos M. de la Cruz Alcudia y el diputado Alberto de la Cruz Pozo. Puede hacer uso de la voz, diputado Cáceres. Gracias, señor presidente. Con el permiso de la mesa directiva y esta soberanía. Me subo a esta tribuna para hacer una reflexión de la vida interna del uso de la vida interna de este Congreso, y específicamente en el tema de los puntos de acuerdo. Así es una expresión que todos usamos para resolver asuntos inmediatos, y hoy, casualmente, solo hay puntos de acuerdo en el orden del día. Yo lo que diría es que no caigamos en ese exceso de usar solo el punto de acuerdo sin que tenga un fin específico y una utilidad específica. Y le pediría respetuosamente al presidente, y se lo haré llegar por escrito, al presidente de la mesa, perdón, de la Junta de Coordinación, que instruya al ciudadano oficial mayor para que hagamos un análisis de todos los puntos de acuerdo que hemos enviado, cuál ha sido el resultado, porque pareciera que se está convirtiendo en un ejercicio estéril y que no estamos dando o no estamos recibiendo la respuesta deseada. ¿Es cuánto, señor presidente? Para rectificación de hechos, se concede el uso de la palabra hasta por 15 minutos al ciudadano diputado, por 5 minutos al diputado Juan José Peralta Fósil. Honorable Congreso del Estado, el diputado Juan Francisco Cáceres comenta el día de hoy pues que prácticamente la jornada legislativa se concretó a aprobar por esta soberanía diversos puntos de acuerdo. Pero también vale la pena reflexionar sobre la eficacia de este tipo de asuntos, porque tenemos que preguntarnos a la luz de la Constitución del Estado, ¿para qué sirven o qué son los puntos de acuerdo? La Carta Magna de Tabasco plantea que los puntos de acuerdo legislativos son para dos cosas: para gestionar ante las instancias competentes apoyo a la población, o que busquen el beneficio de la ciudadanía tabasqueña. Es decir, los diputados que somos representantes populares tomamos puntos de acuerdo para apoyar a la población o para beneficiar en términos generales al pueblo de Tabasco. Sobre el tema que hoy comenta el diputado Cáceres, quiero reiterar que hace ya casi un año de distancia presenté a esta legislatura una iniciativa de reforma a la Constitución para establecer un vínculo entre el punto de acuerdo del Congreso, que es un acto soberano, y las instancias federales, estatales o municipales a las que nos dirigimos, para establecer la obligación de que en un término de 15 días hábiles informen a esta legislatura qué trámite o qué acuerdo recae sobre los puntos que aquí se dirimen. Yo hago un llamado a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para que ojalá a la brevedad posible, ya tiene un año
que entregamos esta iniciativa podamos razonarla, podamos analizarla en la comisión correspondiente y sea bajado a este pleno. Porque de nada sirve que dediquemos una jornada, la de hoy, donde se tomaron puntos de acuerdo importantes pensando en los tabasqueños y luego como si nada sucediera. De tal manera que yo sí exhorto ahí a quien preside la Comisión de Gobernación para que ojalá pudiera dictaminarse esta iniciativa y ser puesta a consideración del Pleno. Muchas gracias. Por rectificación de hechos, se concede el uso de la palabra a la diputada Lorena Borregá de los Santos por 5 minutos. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, me parece que el diputado Cáceres y el diputado Peralta han tocado un tema muy importante para esta soberanía: la viabilidad de cada uno de los actos de esta Cámara, el contenido, la sustancia y la utilidad de los documentos, de los puntos de acuerdo y de los exhortos que se plantean en esta tribuna, que sin duda son una acción de cada uno de los legisladores de buena fe, un acto en busca de respuestas concretas y de eficacia en cada una de las acciones de los legisladores. Pero me parece que es pertinente efectivamente revisar la utilidad de los puntos de acuerdo y de los exhortos, que tradicionalmente en las instancias legislativas son como llamados a misa a los que nadie acude. Creo que es pertinente también hacer un recuento de todos esos puntos de acuerdo y esos exhortos que se han hecho en esta legislatura para ver cuál es la utilidad y la respuesta de cada una de las instancias a las que estos se han dirigido. Me parece que no puede ser esta Cámara de Diputados solamente una tramitadora de puntos de acuerdo y de exhortos para perder el tiempo y cumplir con la normatividad de sesionar 1 o 2 veces a la semana. Me parece que tenemos que ser más reflexivos y responsables. Me parece que tenemos que actuar de una manera distinta. No se trata solamente de venir a calentar aquí el lugar y cumplir subiendo puntos de acuerdo que a veces carecen de sentido y resultan verdaderas barbaridades. Tenemos que actuar con mayor responsabilidad. Pero por otro lado también tenemos que revisar la viabilidad en cuanto a los procesos en cada una de las comisiones. El diputado Peralta hablaba de la Comisión de Gobernación sobre el tiempo que se tardan en dictaminar, ya sean iniciativas o puntos de acuerdo. Pero aquí habría que preguntar cuál es el espacio que tiene la Comisión de Gobernación, cuál es el equipo con el que cuenta la Comisión de Gobernación, pero sobre todo, cuál es la materia que se envía a la Comisión de Gobernación. Resulta que todo se envía a la Comisión de Gobernación y se satura de tal manera la Comisión de Gobernación que no se da abasto para estar dictaminando en su mayoría puntos de acuerdo que carecen de sentido. Me parece que tenemos que hacer una revisión todos los diputados que integramos esta legislatura. Yo hace 2 semanas presenté la propuesta de reformas a la ley orgánica, de una nueva ley orgánica que resuelva precisamente todos esos problemas y deficiencias de procedimiento que tenemos. No es posible que ocurran situaciones y errores de procedimiento como se han presentado ya en varias sesiones de esta Cámara. Hoy mismo es absurdo que un diputado de Acción Nacional haya presentado una iniciativa de punto de acuerdo y haya votado en contra porque por la propia dinámica de la mesa directiva
no se establecen los tiempos y procedimientos correctos. Me parece que tenemos que respetar el trabajo de cada uno de nosotros y que quienes estén presidiendo la mesa directiva lo hagan de manera responsable y de manera informada. Hay muchos que ni siquiera conocen el reglamento y ni qué decir de la ley orgánica del Congreso. No se puede defender el derecho de un diputado si desconoce la sustancia que le da origen a esta Cámara de Diputados. Cada uno de nosotros tiene derechos y responsabilidades. Por eso, quien presida la Cámara de Diputados tienen que ser gentes que se ocupen de darse tiempo para revisar cuál es la norma que rige al Congreso y a las sesiones. Vayámonos a una discusión de fondo, no actuemos de manera superficial cumpliendo solamente con un trámite de carácter político. Tenemos que actuar de manera responsable porque allá afuera la ciudadanía está expectante de qué cosa es lo que hacemos los legisladores y cuáles son las deficiencias. No podemos ni debemos seguir siendo los diputados los peores calificados. No podemos estar por encima de un policía. Es verdaderamente una barbaridad que nosotros mismos no respetemos nuestra propia función de representantes popular. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Fernando Valenzuela Pernas por rectificación de hechos hasta por 5 minutos. Gracias, diputado presidente. Sin lugar a dudas que la fortaleza de los puntos de acuerdo es algo de lo que debe de tener a la reflexión inmediata de esta legislatura. Comparto absolutamente la propuesta de que los puntos de acuerdo tengan, si no el efecto vinculatorio, sí un sentido de responsabilidad para con este poder legislativo. Es importante que a cada petición tengamos nosotros una contestación. Así se informe el avance, así se informe el sentido que sea. Porque la fortaleza de esta legislatura y de esta soberanía estriba precisamente en los controles y los equilibrios que la propia Constitución así lo mandata. Falta perfeccionar el marco normativo. Yo me sumo a la propuesta que durante un buen rato se ha venido platicando, cuidando nada más la parte vinculatoria por aquello de las esferas de competencia, cuidando ello. Pero que esto no signifique que sigamos arrastrando el viejo vicio tan dañino y nefasto de los llamados a misa a través de los acuerdos, de los puntos de acuerdo. Esos son los retos que se asoman en cada legislatura y este es uno que tenemos que arropar. Muchas gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Alterio Ramos Pérez Pérez por rectificación de hechos hasta por 5 minutos. Con el permiso de la mesa directiva, amigas y amigos diputados, público en general, medios de comunicación, hago uso de esta tribuna reflexionando el tema de los puntos de acuerdo, los exhortos sobre todo que se han instruido a diferentes secretarías. Como ustedes saben, el año pasado su servidor aquí en esta tribuna vinculamos varios puntos de acuerdo que tengan que ver con el crecimiento y desarrollo del estado de Tabasco. Sin embargo, la mayor parte de ellos se han hecho caso omiso, un llamado a misa en la cual no se le ha informado a este Congreso los pormenores, el seguimiento que tenga que dar los puntos de acuerdo. Doy un ejemplo. El 23 de enero del 2010 presenté un punto de acuerdo, un exhorto a la Secretaría de Educación para mejorar las infraestructuras educativas en las más de 100 escuelas indígenas primarias que se construyeron hace 30 años y ya dieron lo que tenía que dar. El 23 de febrero, un año después, en este pleno, bajó para que después de ir a comisión, o sea, después de un año, perder un año,
se aprobó y ya llevamos más de un mes y no se nos ha informado el seguimiento, qué es lo que ha pasado con ese exhorto. Y pues yo creo que es una falta de respeto, tenemos que darnos a respetar los 35 diputados. Hoy precisamente platicaba con el diputado Miguel Ángel Moeno Piñera, platicando sobre el exhorto que él iba a subir a CEAS, al servicio, a la cuestión del agua, en la cual todos sabemos que en varias comunidades del estado de Tabasco padecen de este vital líquido. Y pues bueno, yo creo que CEAS, teniendo el recurso en la cual ustedes saben que este Congreso aprobó en el 2010, en diciembre del 2010 para todas las instituciones, y no es posible que bueno, si a algunos de ustedes le ha tocado ir, en mi caso de su servidor me ha tocado ir con gente de diferentes comunidades a la Junta Estatal de Camino para ver la cuestión de carreteras, a CEAS para ver la cuestión de las bombas de agua, sobre todo en la cual hay comunidades como Cerro Blanco, cuarta sección, Agua Blanca, que tienen 2 meses sin agua potable, y pues ahí quienes más sufren son las señoras, los niños, y CEAS diga que no tiene recurso, que no le ha transferido recursos, finanzas del Estado. O sea, ¿qué está pasando? Entonces yo creo que como diputados tenemos que tomar cartas en el asunto y asumir nuestras responsabilidades. ¿Cuánto, diputado presidente? Gracias. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Alberto de la Cruz Pozo por rectificación de hechos hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidente, pues como no me dieron hoy el uso de la voz, por errores ahí que se dieron, aquí tenemos que exhortar al diputado, a eso, diputado Alberto de la Cruz Pozo, se le invita a que se circunscriba al punto de rectificación de hechos. Así es, por favor. Pasé a la tribuna por lo siguiente. Hemos estado discutiendo precisamente el tema de los exhortos. Yo presenté un exhorto, el cual iba dirigido al Ejecutivo del Estado para difundir la Agenda 2030. No estaba yo exhortando a la administración pública, ¿sí? En el caso para que se distinguiera un tema del otro, del manejo o de la administración de los recursos. Ese señalamiento que hiciera el diputado Izquierdo, que se fue allá dentro de cuestiones de recursos, no era el tema que yo traje a esta tribuna. Por eso también tenemos que ubicarnos los diputados en el momento que participemos aquí en la tribuna y estar muy atentos precisamente de lo que estábamos haciendo, de lo que estamos llevando a cabo. Segundo, el Ejecutivo Federal, ¿para qué exhortarlo? Cuando el documento que yo presenté y que tengo ahí en mi oficina y que turné a los 6 coordinadores parlamentarios, precisamente sale del Ejecutivo Federal, en donde diputado Alberto de la Cruz Pozo, se invita nuevamente para que se circunscriba al punto de rectificación de hechos de que estamos hablando y no sobre otro tema. De eso estoy hablando, señor. Nada más para terminar, decirle que ese exhorto está de acuerdo con la Comisión del Agua a nivel nacional y era difundirlo con los estados y los municipios. Pero lo demás nada tenía que ver, por eso he subido a esta tribuna para señalar lo preciso que era el exhorto, porque sabemos que los exhortos no salen aquí en el Congreso. Entonces, por eso es que subí a esta tribuna, por lo menos la gente que viene del público, que lo difunda afuera cuando salga. Esto es cuanto. Se concede el uso de la voz al diputado Izquierdo Bustamante hasta por 5 minutos por rectificación de hechos.
Con su permiso, señor presidente, con el permiso de soberanía. Solamente para puntualizar dos cosas. La primera, le dieron el uso de la palabra al diputado Pozo para rectificación de hechos a la intervención del diputado Alterio o para su intervención de asuntos generales. Así es. Entonces, señor diputado, sitúe bien el momento procesal en el que está interviniendo. Número dos, a mí me parece que el asunto que aludió el diputado Pozo respecto a los recursos de los 18,000 millones de pesos que se gasta en 3 años el gobierno federal en publicidad, bien caben no solamente para difundir la agenda del agua, sino para muchas cosas más, porque vuelvo a insistir, allá hicieron un acto muy bonito de confeti, de serpentina, pero los dos organismos más implicados con el uso del recurso agua, que es Conagua, con el plan hídrico que nos deja con puntos de acuerdo que ha situado el diputado Peralta, exigiéndole a Conagua que cumpla. Lo cierto es que Conagua no nos ha dejado satisfechos. Y dos, en repetidas ocasiones y hasta el Partido del Trabajo, es el tema. Muy bien. Yo le pido al presidente guarde el orden, el diputado Cáceres, que acostumbra a no estar en sesión. Se pide a los compañeros diputados guardar silencio y compostura y se pide al ciudadano diputado Izquierdo Bustamante se circunscriba al punto. Estoy en el punto. El señor senador de la República por el PT, y bueno, pues saben perfectamente quién es, exhortó a CFE con respecto de los daños que hay en Tabasco. Y aquí nos vienen a decir que como ya hicieron la Agenda 2030, están resueltos los problemas del agua porque hicieron un librito que se llama Agenda 2030. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Se concede el uso de la palabra al señor diputado Jaime Hernández Córdoba, hasta por 15 minutos. Antes, por alusiones personales, se concede el uso de la palabra al diputado Alberto de la Cruz Pozo, hasta por 5 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Ya ve, diputado Izquierdo, que no está atento. No está usted atento, porque la diputada Burregar mencionó en su participación que había habido un problema en el manejo del procedimiento. Por eso subí yo a tribuna. No, por eso subí yo a tribuna. Hoy y ahorita por alusión personal de usted. Por eso estoy aquí, señor. Entonces, ponga usted atención, señor Izquierdo, porque esto es de cuestión de que nos pongamos de acuerdo todos, ¿sí? Y no es de libritos, porque hoy se están haciendo libritos. ¿Qué se hizo antes, diputado Izquierdo? Usted estuvo allá. ¿Y dónde está su librito que usted hizo? No hizo nada. Al público asistente se le invita a guardar compostura. El debate es entre los ciudadanos diputados. Sí, se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Alfonso Rolando Bustamante Izquierdo, hasta por 5 minutos por rectificación de hechos. He pedido la palabra para asuntos que tienen que ver con mi persona, porque no sé si me eludió o me aludió el diputado Pozo. Yo le quiero decir, señor diputado Pozo, que en el 2007, cuando estaba la inundación, la primer gran inundación de esta secuencial al 2010, el único diputado tabasqueño, el único, y está la prueba en el diario de debates de la Cámara, que exhortó al Fonden
para darle recursos a Tabasco fue un servidor, y lo avalan las firmas de Rodríguez Prats y de Gerardo Priego, que fueron los otros diputados que se sumaron a mi propuesta. Y le quiero decir, señor diputado, que no solamente logré los recursos del Fonden para 2007, sino que además el presidente de la Comisión de Asuntos Hidráulicos de la Cámara, el diputado Jesús Padrón del estado de Sinaloa, encabezando a otros 10 diputados priistas, vinieron a trabajar con la Comisión de Asuntos Hidráulicos de la Cámara de Diputados de la 59 legislatura, en que orgullosamente participé, dando la cara por el pueblo de Tabasco. Aquí sesionó la comisión y aquí logró objetivos, entre ellos precisamente el que hoy hasta haya una comisión especial de la cuenca Grijalba-Usumacinta en la nueva legislatura. Y le quiero repetir, diputado, conéctese, porque cuando estaba usted anteriormente en tribuna, era referente a su petición de palabra para articular hechos con respecto a la intervención del diputado Alterio, no a la petición que había hecho usted en asuntos generales. Y no le eche la culpa a la mesa directiva de que usted no esté conectado, señor diputado. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, respetuosamente solicito al público asistente a esta sesión guardar silencio, con postura y respeto, y no interferir y abstenerse de tomar parte en los debates con cualquier denostación. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Humberto Villegas Zapata, hasta por 5 minutos por rectificación de hechos. Gracias, señor presidente. Con el permiso y la venia de mis compañeros diputados y de compañeras diputadas, tengo que expresar una disculpa y tengo que hacer una aclaración. Efectivamente, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se han turnado la mayor cantidad de asuntos que han sido motivo de presentación de iniciativas y puntos de acuerdo. En su oportunidad se ha presentado también un informe y un examen de 120 iniciativas que fueron turnadas durante el año pasado. 79 no corresponden a la Comisión de Gobernación de acuerdo con la competencia que se distribuye en el reglamento interno del Congreso del Estado. 49 puntos de acuerdo, ninguno corresponde a la Comisión de Gobernación. Sin embargo, se han atendido muchos. Ahora bien, con relación a esa expresión, y por eso quiero disculparme, que el diputado, mi amigo Alterio, dice que es una falta de respeto, quiero decirle que no es falta de respeto, ni por supuesto hay algo parecido. Efectivamente hay dilación, hay rezago, porque la cantidad de asuntos y muchos de una elevada jerarquía reclaman una atención especial. De todos es sabido que en muchas ocasiones las resoluciones que dicta el Congreso han sido motivo de rectificación por la falta de fundamentos, por la falta de motivos, por la inconstitucionalidad en que se incurre cuando se dictamina y también por la precipitación. Sigo pensando, aunque pueden no coincidir conmigo, que la efectividad de una representación no se mide en razón del número de iniciativas o de leyes que se han expedido, sino en razón del contenido y los efectos que tiene positivos a la sociedad. Y yo creo que deberíamos también, puede ser exagerado de mi parte, pero sí ser también más cuidadosos en la presentación de las iniciativas. Voy a referirme a una nada más. Con anterioridad,
la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el criterio de que este Congreso del Estado, porque fue particularmente el caso de Tabasco, no puede estar invadiendo competencias que son constitucionales de los ayuntamientos. Y se ha presentado una iniciativa justamente en el sentido de que la Corte dice que no debe ser, que se imponga, que se obligue a los municipios de Tabasco a destinar el 5% de su presupuesto para construir específicamente un rubro. Eso no se puede. Nosotros no podemos dictaminar eso cuando la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido con claridad que en ese caso hay invasión de atribuciones de las facultades y competencias del municipio. Hace tiempo, este Congreso, seguramente como lo estamos haciendo, con la mejor disposición y con la idea de servir a la sociedad, se dijo, estableció en la Ley de Obras Públicas, que los municipios estaban restringidos para hacer uso de la administración, que solamente un porcentaje de sus recursos municipales podrían destinarse a obras por administración. ¿Y quién nos dijo a nosotros que realmente podíamos nosotros legislar y acotar eso? Porque no tuvimos el debido cuidado de revisar los fundamentos y los motivos que tenía esa ley para compararlos con los criterios de la Constitución y no legislar cosas que con posterioridad vienen a ser modificadas por las sentencias de la Corte y vienen a dejar trunco ese propósito. Esto es una reflexión por decirles que en muchos casos realmente se necesita un cuidadoso examen de estas cuestiones en razón de la naturaleza de la iniciativa, para no incurrir en violaciones manifiestas, como en el caso particular que le estoy diciendo. Sí, hay criterios ya establecidos que con toda claridad especifican cuáles son el marco de competencia de facultades del Congreso del Estado con relación a los municipios. Entonces no es una falta de respeto. Sí, efectivamente hay mucho trabajo, pero también es importante reflexionar sobre el cuidado que debemos tener al redactar las iniciativas y presentarlas que ocupan al Pleno. Es cuanto, señor presidente. Por rectificación de hechos, ¿se concede el uso de la palabra? Hago uso nuevamente Permítame, de la tribuna. diputado. Permítame, Gracias. diputado. ¿Cuál es el objeto de su participación? Por alusiones personales, diputado. Muy bien, por alusiones personales, se concede el uso de la palabra al diputado Alterio Ramos Pérez Pérez por 5 minutos. Gracias, diputado presidente. Hago uso nuevamente de esa tribuna por dos cosas. Primero, para decirle al diputado Villegas Zapata que sí es nuestra responsabilidad, diputado. Para eso estamos aquí, para eso nos pagan, no nada más para calentar la silla. No olvidemos que en este Congreso pasa la ley de ingresos y de egresos, ¿sí? Entonces, sabiendo que a todas las instituciones, que es el caso de los puntos de acuerdo, los exhortos que hemos subido en este Congreso, y tiene que ver con la solución de los problemas graves que hay en Tabasco. Ejemplo, bibliotecas públicas, en la cual el año pasado por mayoría fue aprobado. Y hasta el día de hoy, no sé qué ha hecho con la culta. Injudet, igual mejorar las instalaciones. Por supuesto, estamos evadiendo nuestra responsabilidad, porque si el Congreso del Estado aprueba un peso, debemos de tener la información de dónde se va ese recurso para poder establecerlo. Claro, pero a finales de año te van a pasar la cuenta pública para que la aprueben y seguirán comportándose como diputados paleros, ¿sí? Y lo otro, dicen que la verdad no peca pero incomoda, y qué lamentable, es decir, es algo en la cual no centramos cabezas, nos vale el pueblo de Tabasco que se lo esté llevando, que haga falta empleo, que no haya obras. Si me permite, diputado Alterio, le solicito se circunscriba al tema. Muchas gracias. Tiene que ver con los puntos de acuerdo, diputado presidente, porque nadie aquí sube un tema si no tenga que ver con el Estado de Tabasco. Y el último es responderle aquí al diputado Alfonso, ciertamente si él exhortó para que los recursos llegaran a Tabasco, ¿dónde están? O sea, ¿dónde se invirtió? O sea, porque bueno, dinero hubo,
no nada más de la parte pública, sino también de la parte privada, que nuestros hermanos de diferentes países colaboraron y no lo vemos por ningún lado. Es cuanto, diputado presidente. Sí. Se autoriza hacer uso de la voz al diputado Humberto Villegas Zapata, hasta por 5 minutos, por alusiones personales. Sí, muchas gracias, presidente, con su venia de la Asamblea. Yo pedí disculpas. No digo que no sea mi responsabilidad, es de todos. Ahora, si ya se emitieron puntos de acuerdo, como fue el caso, ¿a quién le corresponde darle seguimiento? A cada uno de nosotros, no a la comisión que lo emitió el dictamen, porque al final de cuentas el que lo aprobó fue el Pleno, de tal manera que es una responsabilidad de todos los diputados. Si cumplen o no cumplen, bueno, ya el diputado Peralta hizo una propuesta para que se reconsidere el efecto que pueden tener los puntos de acuerdo, con el propósito de que en los casos que procedan tengan efectividad. Lo que yo dije es que 49 puntos de acuerdo turnados a la Comisión de Gobernación no son de la competencia de la Comisión de Gobernación. Dije una. Y dije dos, que fuéramos un poco más reflexivos en la elaboración de la materia que proponemos como una reforma de carácter legal o constitucional. ¿Por qué? Porque ya di un caso concreto. Incurrimos con el propósito de servir en un método equivocado de invadir competencias que no le corresponden al Congreso del Estado. Y proponemos reformas a la Constitución particular del Estado que los antecedentes nos dicen que de aprobarse serían reformas inconstitucionales. ¿Qué sentido tendría? Pero bueno, hay que atenderlas. De ese tipo de cosas hay muchas y a todas las tenemos que atender. Lo que pasa es que está restringida la capacidad administrativa del propio Congreso para atender el creciente número de temas que ha tenido ya la expansión de la administración pública en Tabasco y de la administración de la Procuración de Justicia y de la Administración de Justicia. Es cuanto. Se concede el uso de la palabra al señor diputado Juan José Peralta Fósil, hasta por 5 minutos por rectificación de hechos. Honorable Asamblea, el diputado Humberto Villegas, quien preside la Comisión de Gobernación, y en este tema tan interesante de los puntos de acuerdo, primero nos dijo que una legislatura no se mide por el número de iniciativas de ley o puntos de acuerdo que pueda sancionar este Pleno. Sin embargo, omite que nuestra legislación interna dice que todo documento debe ser dictaminado en 20 días hábiles. Y esa es la norma que rige. Segundo punto, y voy a hablar nada más de los puntos de acuerdo. Él nos menciona que 49 puntos de acuerdo no tienen razón de ser, de que hayan sido canalizados hacia la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales. Yo preguntaría, y en donde sí es competente, tampoco se han dictaminado. Ojo. Bueno, quiero comentar, y esto es más preocupante todavía, de que un año después nos informe quien preside la comisión que en ningún caso ve competencia de la Comisión de Gobernación. Y aquí vale una reflexión de carácter político. Se volvió práctica legislativa que cuando el PRI no tenía mayoría en una comisión orgánica, canalizaban los asuntos a la de Gobernación para que de manera conjunta, ya en la suma de Gobernación y la Comisión X, el PRI sí tuviera mayoría para tomar decisiones. Eso era en el pasado. Hoy, diputado Villegas, esa práctica es totalmente innecesaria, porque de las comisiones que tiene la Cámara de Diputados
en estas 60 legislaturas, en todas tiene mayoría el PRI. De tal manera que ese viejo resabio o esa vieja práctica parlamentaria de ley no escrita, pues ya resulta inoperante en estas alturas, es totalmente ineficiente, de tal manera que valdría la pena que estemos muy pendientes con la mesa directiva que se encuentre en funciones para efectos de que la mesa directiva turne los puntos de acuerdo o iniciativas de ley a las comisiones orgánicas legislativas que realmente competen a ser legislativo, y dejemos ya de estar turnando a la Comisión de Gobernación asuntos que en mucho coincido no son de la competencia de esa comisión. Pero repito, ya hay que dejar esa vieja práctica parlamentaria que en esta legislatura no opera. Reitero, eso era antes, donde se quería que Gobernación balanceara los temas, donde el PRI no podía tomar decisiones por mayoría. Entonces, respetuosamente, yo haría un llamado a quien preside la mesa directiva para que en estos días seamos muy puntuales en a dónde se turnan las iniciativas de ley o los puntos de acuerdo, para que sea debidamente instruida la oficialía mayor y no se estén canalizando a la Comisión de Gobernación asuntos que no son de su competencia. Muchas gracias. Muy bien. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Humberto Villegas Zapata, hasta por 5 minutos por rectificación de hechos. En parte coincido con mi amigo el diputado Juan José Peralta. Por supuesto que es importante aclararle que dije que en ninguno de los casos, en ninguno, los puntos de acuerdo son de la competencia de la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales. Sin embargo, hay otras cuestiones. La Comisión de Gobernación es la que más ha sesionado durante este proceso legislativo, en esta legislatura. Y se han dictaminado asuntos importantes, determinantes y fundamentales para la vida de Tabasco. Sin embargo, es importante también reflexionar efectivamente hasta cuándo nos dicen que estos trámites no son de la competencia de la Comisión de Gobernación. Bueno, yo creo que mejor me quedo con su última reflexión, amigo Juan José, de que reflexionamos el turno, porque pienso que esa responsabilidad, desde su inicio, de saber a dónde van las iniciativas, no es de la comisión que la reciba, sino de todos los diputados, y más aún de aquellos que han presentado tanto las iniciativas como los puntos de acuerdo, de cotejar el contenido de su propuesta con la regulación que tiene para las comisiones el reglamento interno del Congreso. No es una obligación de la comisión que la recibe. De tal manera que, ¿para qué nos estamos compensando o imputando culpas? Aquí hay un problema de rezago y hay un problema que hay que darle viabilidad y hay que darle regularidad. Nosotros no inventamos ese procedimiento, así lo encontramos. Y efectivamente, la mayoría, pues dice la ley que así tienen que votarse estas cuestiones. De tal manera que insisto también en que hay una parte que nos toca cuando presentamos iniciativas, puntos de acuerdo. Reflexionar sobre su contenido, porque un punto de acuerdo y además una iniciativa son la causa, como dice la Corte, que da motivo, que origina, que hace que camine, que se inicie el procedimiento legislativo. De tal manera que si vamos a iniciar un procedimiento legislativo, que sea lo más reflexivo y lo más responsable que se pueda. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante por rectificación de hechos hasta por 5 minutos. Con su permiso, señor presidente, con el permiso de esta soberanía. No cabe duda que el debate
no solamente fortalece la práctica parlamentaria, sino que es guía para resolver nuestros problemas. Aquí se plantea una realidad, que se han hecho turnos presuntamente por cuestiones de la mesa o presuntamente por una inclinación de otros tiempos que fortalecía o privilegiaba a una comisión. Yo insistí la vez pasada de que la responsabilidad de turno no es solamente de la mesa directiva, sí como actores fundamentales, pero los 35 diputados integrantes de esta soberanía somos corresponsables. De toda suerte que vuelvo a sugerir respetuosamente a mis compañeros que cuando se esté dando turno a una iniciativa o a un punto de acuerdo, hagamos la moción respectiva, una moción de procedimiento para reubicar la asignación de procedimiento a la comisión que sí toque turno. La segunda cuestión la quiero sugerir respetuosamente a mi amigo el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. La forma estructural de las comisiones la van decidiendo cada uno de los parlamentos. En el Parlamento Federal son dos comisiones, una la de Gobernación y otra la de Puntos Constitucionales. En la mayor parte de los congresos estatales es una sola comisión, pero yo quiero recordar una práctica responsable de Diodoro Carrasco, que era diputado, por cierto, de Acción Nacional, por cierto, migrado del PRI, que en alguna ocasión que teníamos problemas en la Comisión de Gobernación por este rezago, por esta saturación de la carga del trabajo de la comisión, nos propuso, ya que se decía aquí que qué es el equipo humano que contamos en comisiones. La comisión no es Tito Villegas, La comisión la integramos 7 diputados, por lo que le sugiero a mi amigo Tito Villegas que revisemos la carga de la comisión, si está en esa condición de haber sido mal turnada, le demos procedimiento, y de haber necesidad de dictaminar, pues asignemos precisamente entre los integrantes de la comisión la carga del trabajo, y seguramente iremos resolviendo lo que nos toca de tarea realizar. Y esta observación la hago precisamente porque reconozco lo que tú mencionas en tribuna, Tito. Tito Villegas afirma, y es cierto, que la comisión que más carga ha ido deliberando y resolviendo en esta 60 legislatura es precisamente la de Gobernación y Puntos Constitucionales. Qué bueno que le hemos avanzado, pero la práctica parlamentaria y la obviedad de lo que hoy nos está presentando nos obliga a reimaginar formas de resolver el problema. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra al señor diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente por rectificación de hechos hasta por 5 minutos. Con el permiso de la mesa. Ha habido un largo debate con respecto a la carga de la Comisión de Gobernación. Veo al licenciado Villegas preocupado porque se hace sentir que él es el responsable, solo él, del rezago supuesto que hay. Evidentemente, él, ha dado su punto de vista
que en algunas cosas podemos coincidir, en otras no, pero en general, digamos que nadie va a negar que el licenciado Villegas es un profesional del derecho y que él hace su trabajo y seguramente lo hará mejor si los integrantes de la comisión, como sabiamente dice Alfonso Izquierdo, participamos de lo que yo entendí o de lo que aquí expuso el diputado Izquierdo. Entiendo que sería importante dividir la carga de trabajo, cosa que me parece correcto. Yo propongo que aquí hagamos un acuerdo en este pleno, si es posible inmediatamente, que nos dividamos las iniciativas entre los 7 integrantes y que hagamos y que entonces las predictaminemos diferentes equipos, si así están de acuerdo, pero que que sea de manera aleatoria que nos entreguen los proyectos para que trabajemos en nuestros equipos. Yo creo que no se trata de cargarle la mano al diputado Villegas, sino vamos haciendo equipo y vámonos dividiendo las cargas. ¿De acuerdo? Bueno, de acuerdo, diputado. Yo lo que digo es que he sentido que a usted lo ponen contra la pared, como si fuera el único responsable. Asumamos la responsabilidad. Pero de parte del diputado Izquierdo nos dice que busquemos alternativas. Bueno, vámonos asignando iniciativas y predictaminémoslas en equipos diferentes. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Fernando Valenzuela Pernas por rectificación de hechos hasta por 5 minutos. Altos de Cáceres. Como diría el diputado Cáceres, ha sido prolongado el debate en relación a los puntos de acuerdo y hemos aquí fijado básicamente 2 vertientes. Por un lado, y es con la que me quedo y con la que iniciamos, la naturaleza jurídica de los puntos de acuerdo. Y la otra, las cargas que traemos administrativas y rezagos de iniciativas y puntos de acuerdo. En abono al tema de la naturaleza jurídica y con mucho respeto, yo pongo en la consideración para su discusión, cuando en el seno de la Comisión de Gobernación analicemos con sumo cuidado la constitucionalidad de esa naturaleza jurídica, que no perdamos de vista un referente que nos puede ser muy útil. Cuando se discutió en la creación de la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la obligación que se debía de dar a los servidores públicos de informar a las quejas recepcionadas, a la luz de que las recomendaciones con las que podría en un momento dado derivar un proceso no iban a tener un efecto vinculatorio sin peso jurídico, se discutió en la Cámara de Diputados y se llevó a la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos la obligación de dar respuesta a las solicitudes de información. Lo pongo a bono. Yo estoy convencido que el equilibrio entre poderes es importante en el marco del respeto de sus competencias constitucionales, pero también es importante, de suma importancia, que la representación social del Congreso tenga respuestas a sus peticiones, cuidando con extremo respeto la forma en que se dirijan y la manera en que se contesten. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Jaime Hernández Córdoba hasta por 15 minutos. Con el permiso del diputado presidente de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados de las 60ª legislaturas, amigos de los medios de comunicación, público en general. Hago uso de esta alta tribuna para hacer un respetuoso y atento pronunciamiento para que todas y cada una de las actividades que emprenda en territorio estatal Petróleo Mexicano fortalezca de manera integral el desarrollo y el progreso de los tabasqueños, en el caso que me ocupa en el municipio de Comalcalco. Sin lugar a duda, una buena noticia para todos nuestros paisanos es la que dio a conocer Petróleo Mexicano,
por conducto de su director de Pemex, Exploración y Producción, ingeniero Carlos Morales Gil, el pasado lunes 4 de abril del presente año. En esa fecha, el ingeniero Morales Gil informó al pueblo de México el descubrimiento de un nuevo yacimiento de hidrocarburos ubicado a 10 kilómetros de la ciudad de Comalcalco, Tabasco. Dijo que la dirección de Pemex, Exploración y Producción, programó a la perforación de pozos de exploración Pareto número 1 dentro del proyecto Comalcalco a una profundidad de 7.124 metros. ¿Y en qué lugar se ubica la presencia de hidrocarburo crudo, ligero y gas? Tras realizar varias mediciones, se corroboró que el yacimiento dará una producción de 8.000 millones de metros cúbicos de gas, además de una producción inicial superior a los 3.300 barriles de petróleo crudo por día. En la actualidad, aclara Pemex, se encuentra en proceso el estudio de caracterización inicial para calcular las reservas a certificar, las cuales podrían ser alrededor de 130 millones de barriles. Con dicho descubrimiento, la empresa Petróleo Mexicano aumentará la producción actual de la región. Además, confirma el potencial del área productiva similares. A su vez, precisa, se agrega valor a una serie de localizaciones que fueron visualizadas de manera oportuna en la misma zona y con análogo condiciones sísmico-estructurales que evaluarán la incorporación de crudo ligero hacia el área nueva dentro de su cuenca de Comalcalco. Hago mención que el petróleo crudo ligero que se extrae presenta una calidad de excelencia hasta ahora no ha igualado de cualquiera a la medición API, tomando como referencia que los parámetros de medición va desde 10 grados hasta los 50 grados API. Es de comentar que el petróleo crudo ligero del nuevo yacimiento es de mayor calidad que el más caro, el Olmeca, que nuestro país está exportando ahora. Asimismo, es de alta precisión y con pocas muy permeable, lo que indique que no se requiere de bombeo complejos y facilite su explotación ante estas circunstancias favorables que la propia naturaleza propicia. Es indiscutible que este descubrimiento deberá generar beneficios a los mexicanos, pero de manera particular a los tabasqueños y más concretamente a los comalcalquenses. De ahí que en mi carácter de representante popular por el 6º distrito de Comalcalco, es mi obligación de ver y defender y salvaguardar los intereses de los habitantes y del municipio. Por ello, le reitero el llamado a la empresa Petróleo Mexicano para que en los trabajos que pueda realizar considere entre sus activos los beneficios a favor de la población y del medio ambiente. Es cuanto, ciudadano presidente de la mesa directiva. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Carlos M. de la Cruz Alcudia, hasta por 15 minutos. Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeros diputados y diputadas,
del público en general y de los medios de comunicación, quiero hacer uso de la tribuna para destacar un día que se celebra mañana, como lo es el Día Mundial de la Salud, y no quiero que pase desapercibido, porque considero que es un día importante para todos los mexicanos y para todo el mundo. El Día Mundial de la Salud se celebra cada 7 de abril por la Fundación de la Organización Mundial de la Salud. Cada año la organización elige un tema sanitario importante y solicita a todo el mundo, cualquiera que sea su edad o procedencia, que celebre actos que destaquen la importancia de ese tema para la salud y el bienestar. El Día Mundial de la Salud es una oportunidad única para que la comunidad de todo el mundo se unan durante un día para fomentar medidas que puedan mejorar nuestra salud. El Día Mundial de la Salud 2011 está dedicado a la resistencia a los antimicrobianos, una amenaza para la atención de los pacientes y el control de las enfermedades en todo el mundo. La resistencia a los antimicrobianos es un obstáculo importante para el éxito en el control del VIH, la malaria y la tuberculosis, 3 de las principales causas de mortalidad por enfermedades infecciosas en el mundo. Este grave problema también hace más difícil tratar las infecciones adquiridas en los hospitales, facilita la aparición de superbacterias resistentes a los principales antibióticos y crea la necesidad de tratamientos nuevos, más caros y más complejos. El Día Mundial de la Salud 2011 pretende despertar la conciencia sobre los factores que contribuyen a la resistencia de los antimicrobianos, construir el compromiso para encontrar soluciones comunes a través de las enfermedades e impulsar la implementación de políticas y prácticas que puedan prevenir y contener la resistencia a los antimicrobianos. Por eso el lema de este día 7 de abril del 2011, combatamos la resistencia a los antimicrobianos. Si no actuamos hoy, no habrá cura para mañana. Y quiero dar algunos datos y cifras. Las infecciones causadas por microorganismos resistentes no responden al tratamiento ordinario, lo que trae como consecuencia una enfermedad prolongada y el riesgo de morir. Cada año se producen 440,000 casos nuevos de tuberculosis multiresistentes que causan al menos 150,000 muertes. La resistencia a los antipalúdicos de la generación anterior, como la cloroquina o la sulfadosina, pirimetamina, es generalizada en la mayoría de los países donde el paludismo es endémico. Un alto porcentaje de infecciones hospitalarias se debe a bacterias muy resistentes, como el Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina. El uso inadecuado e irracional de los antimicrobianos crea condiciones favorables a la aparición, propagación y persistencia de microorganismos resistentes. ¿Por qué es motivo de preocupación mundial este tema? La resistencia a los antimicrobianos mata. Las infecciones por microorganismos resistentes no responden a los tratamientos habituales, lo cual prolonga la duración de la enfermedad y aumenta el riesgo de muerte. Pone en peligro el control de las enfermedades infecciosas. Amenaza de hacer retroceder a la humanidad a la época anterior al descubrimiento de los antibióticos.
encarece la asistencia médica, pone en riesgo los logros de la sociedad en materia de asistencia sanitaria, afecta la seguridad sanitaria y perjudica al comercio y las economías. ¿Por qué? Porque el aumento del comercio y los viajes internacionales permite que los microorganismos resistentes se propaguen rápidamente a países y continentes lejanos. Por eso quería hacer esta reflexión y bueno, dejar que por eso un servidor ha estado proponiendo algunos puntos de acuerdo y algunas iniciativas, como las que hace algunos días presenté aquí el exhorto para que se vigilen lo que son los establecimientos de servicios médicos y las cadenas farmacéuticas. También la iniciativa que presenté hace 2 semanas para que se vigile el control de los salones de belleza, las estéticas y los spas, en donde se utilizan medicamentos en algunos lugares que pueden ocasionar problemas a la salud de las familias y de la gente que utiliza estos servicios. Ese era mi comentario y es todo. Muchas gracias. Se informa a esta asamblea que retira su participación el diputado Alberto de la Cruz Pozo. Para dar por terminado el orden del día, solicito a todos los presentes ponernos de pie. Siendo las 14:33 del día 6 de abril del año 2011, declaro clausurados los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y se cita para la próxima, que se verificará a las 11 horas del día 12 de abril del presente año en el mismo recinto legislativo. Agradecemos la presencia del público asistente y de los medios de comunicación. Muchas gracias.